Instituto de la Facultad de Ciencias. Y esta vez nos da mucho gusto tener del CIMA, que no puso el CIMA. Sí lo había puesto, pero estorbaba. Así que dije, bueno. Es como Feijóo, Javier. Es como Feijóo que no puso que es del PP. El Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas ¿Qué te parece de la Universidad Autónoma de Saltillo, ¿verdad? Y algunas compañeritas que han sido mis amigas, entonces y ahora ya es un colega, me da mucho gusto que esté por acá y gracias por venir aquí. No, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por estar aquí presentes para escucharnos. Pues lo que yo les voy a presentar es, bueno, les puse como título un problema de cadena de suministro para la producción de biocombustibles con incertidumbre. Les comento un poco qué es lo que deben esperar de esta plática. Recientemente yo me he empezado a involucrar con el tema de la producción de biocombustibles, más bien en la cadena de suministro para la producción de biocombustibles. Este es el resultado de una estancia de investigación que hice recientemente en el verano en la Universidad de San Antonio en Texas, como parte de un proyecto que lanzó la FUMEC, que es la Asociación México-Estados Unidos, y la Academia Mexicana de Ciencias para jóvenes investigadores que recién nos estamos incorporando pues, en una universidad. Entonces, bueno, recientemente yo me incorporo al CIMA, tiene un año que me incorporé ahí. Yo realicé mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en temas de cadena de suministro. Entonces, bueno, surgió esta oportunidad y lo que les estoy presentando pues es algo con lo que recién me estoy empapando, que es algo que recién estoy empezando a manejar y como van a darse cuenta en el transcurso de la plática, quizás algunos de ustedes incluso estén hasta más informados de lo que yo estoy en algunas de las áreas que competen a este tema. Este tema pues a la vez mezcla muchas cosas de ecología, de ambiente, de cosas sustentables, de química, es como algo muy interdisciplinario y pues al momento no soy así experta en cada una de las áreas. Entonces, como podrá verse más adelante, yo me incorporo en la participación de este proyecto en un tema muy particular que me propuso la doctora anfitriona allá en la Universidad de Texas, la doctora Cristel Castillo, que es lo que les voy a presentar. Entonces, mi plática comienza con esto. Yo estudié ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí cerca de saber el estadio de los Tigres. Yo estudié por ahí como, ese es el TEC, como por 10 años, entonces pues los regiomontanos están muy orgullosos de sus corridos. Yo creo que como en cada estado que tiene un corrido muy particular, no sé si algunos de ustedes identifican desde el Cerro de la Silla. Falta el caballito porque está la silla de montar. Está la silla, pero no está el caballo. Entonces ellos están súper orgullosos de su Cerro de la Silla. Y lo presumen pues a donde quieran, a cualquier persona que va por allá, pero entonces así canta el corrido desde el Cerro de la Silla. Una cosa, ¿la foto es reciente? No, ahí va. No es tan reciente, es como porque como está verde todo el cerro y ahorita que yo acabamos de venir de Saltillo, los cerros estaban verdes por primera vez en muchos años. Todos los cerros estaban verdes y como ha llovido mucho, por eso te preguntaba si... No, la foto no es muy reciente. De hecho, como que Monterrey tiene como que sus altas y sus bajas. De aquí lo más importante es destacar, bueno, pues lo que es el Cerro de la Silla. Luego, bueno, como todos sabemos, hacia más al norte, pues está como que cargado de zonas así más montañosas. Pero lo importante es que es como un ícono que representa Monterrey. Entonces, bueno, empiezo esta diapositiva con esto porque así canta el corrido. Desde el Cerro de la Silla se divisa el panorama, pero la pregunta es, ¿en serio? Entonces, sí es como un día más normal en Monterrey, y que bueno, ustedes que son aquí de la Ciudad de México quizás están como más adentrados en este problema. Entonces, que no es, ustedes están como, estamos, porque pues ahorita estoy también en este lugar y aunque bueno, hoy lo veo bonito y todo lo veo normal, pero en Monterrey, o sea, que vivimos tanto tiempo por allá, esto es normal. O sea,
desde el diario, bueno, nosotros estuvimos, como es una ciudad en la que ya está pegado San Nicolás, Escobedo, está muy crecida la metrópoli, y uno que ya como simple mortal andas buscando una casita para vivir, pues te toca vivir en las orillas, y desde lejos alcanzas a ver ya que no se distingue el Cerro de las Mitras, no se distingue el Cerro de las Sillas, absolutamente no es visible el panorama, pero esto es un día normal. Entonces, lo que les traigo aquí a lo largo de la presentación, muchas de las diapositivas o muchos de los reportes periodísticos que van a ver ustedes, los tomé de alguna página de internet, entonces traté de ponerles las fuentes. Pero lo que quiero que vean, o lo que contrasta aquí, por ejemplo, el periódico Milenio, es un día de asueto en la ciudad de Monterrey y un día normal en la ciudad de Monterrey. Entonces la cuestión aquí es de que, bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto en las grandes metrópolis? Entonces, bueno, como datos particulares de a qué se debe este comportamiento de contaminación en la ciudad de Monterrey, pues nos hace notar varios datos importantes. Uno de ellos es que en la ciudad de Monterrey se venden 5 millones de diésel al día, 5 millones de gasolina al día, pues típicamente para auto particular. Tienen un grande problema de deforestación, 81,000 hectáreas de pérdida de suelo forestal, las pedreras, que es algo que siguen activas, han hecho muchas políticas. ¿Qué son las pedreras? Son las partes, no sé si son unas fábricas donde raspas las montañas para triturar la piedra y procesar tierra y arena, pero el proceso, o sea, ese raspado que se hace es como muy, pues no sé, como muy manual, y cuando se rompe la piedra, el cerro, la montaña, se genera como toda esa piedrita que anda como volando por toda la atmósfera. Entonces en realidad pues es un problema, porque aunque se han hecho muchas políticas y todo el mundo estamos como que muy conscientes y muy verdes y como todo lo que tú quieras, pero sigues ocupando cemento para levantar tu casa, sigues ocupando block para levantar las paredes. Entonces es como pues si no hago esto, entonces es un ir y venir. Entonces las pedreras, y la otra es la refinería que tienen de Pemex. Pero bueno, a mí me pareció muy importante porque hasta que uno ve cifras y te das cuenta y dices 5 millones de gasolina al día, dices, por Dios, si yo solo le lleno el tanque con 30 litros, y te puede parecer inofensivo, pero ya para una ciudad como Monterrey, pues estas son las repercusiones que están teniendo. Entonces, esos números que estaban abajo, que decía de Los Ángeles, ¿qué es? Son para otras ciudades, en donde... Dice principales ciudades, eso parte que son partículas. Es que bueno, sobre eso no me centré, es que es todo un reportaje sobre otros niveles que están tratando de medir. Pero bueno, sobre lo que yo me quería enfocar en realidad era sobre estos datos, o sea, sobre todo en esto, 5 millones de diésel y 5 millones de gasolina. Y entonces, o sea, bueno, como vieron bien en mi plática, una de las palabras claves que tengo ahí es biocombustible. Entonces, los biocombustibles, lo primero que, bueno, cuando uno empieza ya a meterse más de lleno en este tema es tratar de encontrar una definición para biocombustibles. Existen, pues como en muchas cosas, muchas definiciones para ello. Yo tomé esta que me parece como adecuada y simple de transmitir. Dice, el biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de biomasa. Entonces, lo importante es, ¿qué es la biomasa? Dice, son organismos recientemente vivos, por ejemplo las plantas, o desechos metabólicos como el estiércol de vaca. Entonces la tendencia, que es algo que ha estado, digamos, a raíz de que todo el mundo es consciente de que el petróleo es algo que se está agotando y que el petróleo como tal produce altos niveles de contaminantes en la atmósfera, pues hay ciertas tendencias a utilizar energías renovables y pues lo que se espera, o sea, dentro de todo este argot de la producción de biocombustibles, pues lo que tú esperarías es que toda la producción, tanto la producción como la distribución de biocombustibles, como ya la emisión de los gases que emitan los vehículos, pues sean menores a los que están emitiendo actualmente los vehículos que funcionan con diésel o con gasolina. Entonces la tendencia es hacia crear y hacia diseñar nuevas fuentes de energía, pero que provengan de cosas que nosotros tenemos de manera natural, organismos recientemente vivos.
años. O sea, como sabemos, el petróleo pues también proviene de una materia prima, digamos que es pues natural, pero que ya tiene mucho tiempo de haber muerto, ¿no? La anterior, ¿sí? Sí. Lo que sucede es que hay mucha controversia aquí, porque resulta que esta es una cosa, una idea buena, pero resulta que en el mundo hay mucha hambre, y el problema es de que se quejan de que muchas de esta producción agrícola se utiliza para esto. Exacto. Y no hay alimentos suficientes en otras partes del mundo. Exacto, que es hacia Y donde esa es voy. una... Sí. Hay otro problema, es que, bueno, hasta donde supe, ¿no? O sea, no Sí. estoy muy tampoco enterado Sí. de cómo está. A principios del 2000, la primera década, unos 6 años, hubo todo un boom de los biocombustibles. Sí. Y pasó de esta cosa que tiene un argumento, digamos, político, ¿no? Pero también hay una cuestión económica. Sí. De cuánto terreno, cuánta agua, cuánto hay que generar para hacer un litro. Para alcanzar esos niveles de producción. No, incluso para generar un litro de combustible, digamos, a través de la producción del maíz. Sí. Y resulta que es más caro que el petróleo, y además esa presunción de que iba a contaminar menos, que los combustibles fósiles, hasta donde sé, no estoy tampoco se cumplía, porque entre todos, o sea, cuando empiezan a todo el proceso de producción, es el agua, los riegos, la desforestación de los suelos, exactamente. O sea, es un tema que está muy controvertido. Bastante polémico. Yo creo que, o sea, como tal, o sea, trata uno de llenarse de cosas buenas o de ventajas de la producción de biocombustibles, y sí, encuentra uno muchas ventajas, pero también cuando empiezas a leer te das cuenta que a la par hay una desventaja que es como muy debatible. Y de hecho, bueno, hay algo que me había faltado. Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo de los combustibles fósiles tradicionales como el petróleo o el carbón. Luego, los biocombustibles más comunes, ahora sí, son dos. Uno es el biodiesel, que se fabrica a partir de cualquier grasa animal o aceites vegetales, ya sean usados o sin usar. Lo importante aquí, lo que quiero resaltar es a nivel mundial cuáles son al momento los grandes productores de biodiesel en el mundo, y destacan con el 63% Alemania, seguido del 17% de Francia. Sobre el que yo estoy trabajando, sobre el que estamos centrando esta plática, es sobre el bioetanol. El bioetanol es también llamado o conocido como etanol de biomasa, y es un alcohol que se obtiene, entre otras cosas, ahorita vamos a hablar sobre eso, a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha. Esto es materia prima de primera generación. Ahorita voy a explicar por qué esto es importante. Y bueno, aquí los principales productores de bioetanol en el mundo son Brasil, en el que ya tienen muchísima producción de automóviles híbridos o con doble, bueno, le llaman así como doble, ¿cuál es la palabra? Bueno, con un tanque que permite manejar tanto gasolina como el bioetanol. Pero los más importantes son Brasil y Estados Unidos. Entonces, bueno, toda esta investigación va en torno a lo que está haciendo Estados Unidos para la producción de bioetanol. Y con respecto a México, porque también sí. Yo recuerdo que en el inicio de esta administración crearon en la Zagarpa una dirección de biocombustibles. Sí. Y empezaron a hacer así como un gran movimiento, un gran programa, y empezaron a subsidiar la promoción de biocombustibles. Por ejemplo, creo que en el norte estaban viendo cómo utilizar la candelilla, y en algunos estados como en Veracruz, en Veracruz la caña de azúcar y demás. Sí. Entonces, y le dieron muchos recursos, además crearon un organismo específico en Zagarpa y subsidios a empresarios para que hicieran plantas productoras de biocombustibles. Sí, exactamente. ¿Cómo estamos en México? En México, o sea, con todo esto de la cadena de suministro de la producción de biocombustible, como que uno lo debe de entender. Bueno, cadena de suministro es todo el proceso desde que tú obtienes materia prima y la transformas en un producto final.
todas las etapas que hay en medio y todo lo que eso involucra es la cadena de suministro. Entonces, en la parte en la que yo centro mi plática es sobre la cadena de suministro. México actualmente se encuentra en la primera fase, en la que toma la materia prima y está mejorando todos esos procesos, ya sea termoquímicos o bioquímicos, para transformar la materia prima en un biocombustible. Que eso es precisamente una de las cosas por las que ha sido muy debatido, porque suele ocurrir que en el proceso de convertir el biocombustible en el producto final, el proceso es el que todavía está dando como problemas de acuerdo con la materia prima que tiene México. Entonces México todavía no está a nivel de distribución, él todavía está en el nivel de transformación de materia prima hacia biocombustible. Todavía está en esa fase de desarrollo, que es importante, pero todavía se encuentra ahí. Y Estados Unidos, Brasil, que ya son potencias que tienen más desarrollado todo eso, ellos ya distribuyen, ya tienen sus estaciones, ellos ya producen a niveles grandes el biocombustible. Un comentario adicional es que hace unos días Pemex se informó que estaba produciendo menos gasolina en el país, por lo que iba a aumentar el nivel de importación, ¿no? Y es otro problema que tenemos, que nosotros de ser un país petrolero ahora ya, ¿verdad? Es que estamos a punto de volver, ¿verdad? Importador neto, ¿no? Ya, y es lo raro con México, porque México en realidad pues tiene, como es un país muy diverso, en realidad tiene mucho producto con el que podría empezar a estudiar esta parte, pero pareciera como que somos más bien de la filosofía de todavía hay petróleo, bueno, más para que se acabe y luego vemos qué hacer o algo por el estilo, porque para todo, o sea, para todo el potencial que sabemos que existe en México, y ahorita, bueno, mira, si gustas darle, esto es muy importante porque, como bien lo mencionaban al principio, o sea, cuando se empiezan, los biocombustibles se han venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, dentro de la literatura que me fue informando, Ford, que fue el que diseñó el primer prototipo de automóvil, el modelo T, dentro de las notas históricas encontré que el automóvil o el primer automóvil que él diseñó lo echó a andar con aceite de cacahuate. Y su idea, su sentido, su filosofía era hacia que los automóviles funcionaran a partir de este tipo de biocombustibles. Sin embargo, por esas fechas, por 1900, que fue más o menos para cuando tuvo el auge el automóvil, fue cuando se empezaron a descubrir los grandes yacimientos de petróleo, y pues el precio de un litro de gasolina pues era muchísimo menor que el precio que les conllevaba conseguir un litro de aceite de cacahuate. Entonces, ahora que ha tomado auge, o sea, ya una vez que se va viendo que se están acabando las reservas, estos niveles de contaminación tan altos, la idea es producir biocombustibles con la intención de que bajen los niveles de CO2, con que no sea económicamente muy caro producir un nivel de biocombustible, pero claro, eso es un ir y venir. Entonces, existen tres grandes generaciones, que son las de primera, segunda y tercera generación, y las más debatidas son las de la primera generación. Ya hubo grandes polémicas por las proyecciones que hay hacia el futuro, de que si se llegan a utilizar este tipo de materias primas, pues va a conducir a una hambruna y cosas por el estilo. Y pues es evidente, ¿no? Cuando uno ve el betabel, el maíz, el trigo, la caña de azúcar, pues todos estos son alimentos. Entonces existen los de segunda generación, que es sobre los que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando sobre los de segunda generación, que también son polémicos, no quiere decir que porque pertenezcan a una generación no lo sean, pero bueno, cada uno va a tener sus pros y sus contras. Entonces los de segunda generación entran, por ejemplo, la madera, que no necesariamente significaría, bueno, eso es lo que dice uno que lo está viendo con ojos bonitos, ¿verdad? No necesariamente significaría como que cortar los árboles para eso, pueden ser todos los desechos que se deriven así del corte de la madera, y sobre el que yo estoy trabajando es sobre algo que se le denomina en inglés switchgrass. La traducción que encontré en español, que creo que es la más adecuada para eso, se le conoce como pasto de pradera o pastos altos, el pasto que es como salvaje. Ese es sobre el que yo estoy trabajando, y ahorita vamos a ver por qué. Recordemos que yo estoy inmersa en una aplicación que surge en Estados Unidos, entonces ahorita vamos a ver por qué. Y la tercera, que es la que está todavía, que es a la que se le ve mayor potencia, es sobre las algas marinas.
claro, tiene sus pros y sus contras como todas, porque bueno, se dicen las algas marinas, esas como que se pueden producir y podrían tener cultivos de algas que por las dimensiones que tiene el mar, pues se dice, pues con esto nos daríamos abasto, pero claro, entran aquí los ecologistas y luego cómo vas a querer sacar las algas, vas a meterte con maquinaria, me vas a destruir un ecosistema. Todas tienen pues sus pros y sus contras. Algunas requieren, como bien lo mencionaban, pues excesivo uso de agua, y sabemos que hay zonas muy áridas, o por el contrario, hay algunas que no requieren excesivo uso de agua, pero requieren del uso de otros recursos naturales. Listo. Bueno, entonces yo les comentaba que yo estoy trabajando en general en un problema de cadena de suministro. De manera, esto que les estoy mostrando, perdón por mezclar términos en inglés y en español, pero bueno, alguna literatura así está. Estos son las 5 grandes etapas que tiene una cadena de suministro para producir un biocombustible. La primera, pues, es algo lo que se le denomina feedstock production, que es en donde tú tienes creciendo toda tu materia prima, el campo, bueno, típicamente el campo, porque yo estoy trabajando con césped. Después hay algo lo que se le denomina feedstock logistic, que es todo esto después de recolectar, de traerte del campo toda tu materia prima. Y está esta parte que es la de la producción del biocombustible, pero significa construir una biorefinería, y eso no es nada barato. Es como de hecho es la parte más costosa que tiene ahorita, una de las partes más costosas que tiene la cadena de suministro. Y otra parte, bueno, es ya cuando tienes transformada tu materia prima en biocombustible, sigue la distribución de biocombustibles hacia las estaciones de gasolina. Esa es en general como que las grandes etapas que componen una cadena de suministro. ¿En qué me estoy enfocando yo y en qué me pidieron que yo me centrara? Yo me estoy centrando en esta etapa, en la que yo tengo la materia prima, y estoy haciendo llegar la materia prima hacia las biorefinerías para que se transformen en biocombustible. Esa es la parte de la cadena de suministro en la que yo me estoy centrando. Entonces, ¿por qué es relevante este problema desde el punto de vista de mi área, que es investigación de operaciones? Este es un dato que obtuve de aquí de un artículo del 2009 y dice: se estima que cerca del 20 al 40% de los costos del etanol surgen del suministro de la biomasa, y de ese 20 a 40%, el 90% son los costos logísticos. Entonces, lo que nosotros estamos, o lo que me han pedido, es que incorpore, bueno, parte de lo que nosotros hacemos, que es modelación de problemas lineales enteros mixtos, para tratar la parte de la cadena de suministro en la que me están enfocando. Entonces, bueno, pues el tema es importante en general dentro de la investigación de operaciones, porque si bien, como ustedes se dieron cuenta, de repente el proceso de la conversión de una cierta cantidad de biomasa para que te produzca 1 litro de bioetanol, o sea, ese proceso, ese costo asociado a la producción de ese litro es costoso. Pero lo que yo estoy estudiando, o sea, ya para el nivel en el que está Estados Unidos ya no está en este proceso de transformación. Estados Unidos ya tiene casi en cualquier bomba que uno va a cargar gasolina, uno se da cuenta que al cargar dice: esta bomba contiene a lo más 10% de etanol. Y eso es en todas, en cualquiera que tú cargues. Y hay unas más con niveles más altos de etanol, que te dicen: aquí hay etanol al 50%, al 75%, al 80%, y de hecho en Brasil ya hay automóviles que utilizan etanol al 100%, que no está rebajado con nada. Entonces, la parte de investigación de operaciones, el juego que tiene aquí es estudiar la viabilidad económica de todo el proceso, o sea, si es rentable o no, ya a gran escala, estar produciendo y distribuyendo biocombustibles. Entonces, y aquí es donde entra lo que es ya referente a la parte de Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos, la biomasa con la que yo estoy trabajando, es de segunda generación, que se conoce como switchgrass. Yo le llamo más así con ese término porque como que el término en español no estoy muy convencida de que sea eso de césped de pradera o césped alto. Sí es cierto que en algunas regiones alcanza hasta los 2 metros de altura, pero entonces el césped, o sea que ustedes lo ven aquí pues normal,
Después de esto pasa la máquina haciendo algo que en inglés se denomina como bales, que pueden ser como cilindros o algo así, cuadrado, un cubo. Lo que ocurre es que típicamente pues tú como persona que está proviendo esta materia prima y te piden tantas toneladas de switchgrass o tienes que cumplir con un cierto requerimiento, pues lo que haces es que vas cortando y vas almacenando los bales pues en cierta parte de tu terreno. Entonces, en dependencia del lugar en el que tú estés, puede que sea muy seco y en ese sentido las condiciones son óptimas para que cuando ya está como aglomerado, el bale conserve esa característica de estar seco. Hay una relación química entre pues el nivel de qué tan seco está el switchgrass sobre la calidad del bioetanol. Y la otra cosa que ocurre es que cuando tú empiezas a raspar con la maquinita, no solo te traes el zacate, sino que te traes además la tierrita o algún otro componente inorgánico que puede afectar el proceso de transformación de esto en el biodiesel. Entonces, ¿qué me pidieron a mí que hiciera? Bueno, me dijeron, esta es tu materia prima, yo quiero que tú te enfoques en estos dos eslabones de la cadena de suministro, pero quiero que consideres que la materia prima que te estoy proporcionando tiene dos características inciertas. Una es el nivel de humedad que tiene el bale y la otra es el nivel de basura, del nivel de ceniza, que ellos le llaman como ash. Entonces son dos cosas que tú no sabes con qué niveles va a venir y que finalmente van a alterar o van a tener significancia en tu calidad del biocombustible y en tu rendimiento. Entonces, ¿este tipo de pastos sí, se cultivan sí, o surgen naturalmente? se cultivan y surgen de manera natural. De manera natural, esta es toda la región de Estados Unidos que tiene potencial para crecimiento de switchgrass. Nos agarraron otro pedazo. Que ya nos agarraron un pedazo. Ah, sí, al rato ya vamos, nos quedamos con este cachito y al menos Coahuila y Nuevo León ya nos vamos para allá también. Bueno, No. pues, ya tenemos a Santana. O les quitamos acá el pedazo. No se preocupen, el muro nos va a salvar. Para que no vengan los gringos. No, Van a para hacer no que me- crezca el zacate y que cruce el muro. Pero bueno, esta es la razón por la que ahorita el switchgrass tiene como que tanta atención, porque si se fijan, las zonas en donde crece el switchgrass, pues es bastante parte de Estados Unidos. Bueno, a pesar de que aquí también es como muy frío, como que suele haber producción de switchgrass, se puede cultivar, pero no necesita tanta agua, tiene propiedades buenas, aunque pues evidentemente si le escarba uno tendrá algo malo. Entonces, pero por lo pronto, esta es la materia prima en la que yo me estoy enfocando y este mapa es importante porque lo que yo estoy haciendo ahorita, el caso de estudio que yo les voy a presentar, se centra en el estado de Tennessee, que es este estado que parece que un rectangulito, bueno, muchos parecen rectangulitos, pero es y la idea es extender este problema para todo Estados Unidos, pero bueno. Pero ahí en las planicies del centro de los Estados Unidos son grandes productores de maíz y nos Sí. conviene cambiar el cultivo del maíz, por ejemplo, los cereales en general, Sí. por el switchgrass. De hecho, mucha de la producción que tienen ahorita es a partir del maíz, porque es el primero, pero como tiene esa gran polémica el maíz, o sea, a pesar de que ellos dicen, pues sí tenemos mucho terreno y todo, pero como ocupa agua, mucha agua, el plantío del maíz, como que es una de las grandes cosas, o sea, como que están tratando de hacer a un lado la materia prima de primera generación y darle pie a la de segunda y a la de tercera generación, pero sí es cierto que la que tienen más desarrollada es la del maíz, es la que más, pues sí, la que más han Pues sí, utilizado. porque a lo mejor en términos económicos Ujú, les conviene cambiar el cultivo del maíz ujú. al cultivo del switchgrass, pues entonces aparece el problema de la producción de alimentos, ¿no? Sí, Pero o es sea, que ese maíz no se utiliza para alimentos. Ese Pero- maíz no se utiliza para alimentos. Pero Ese maíz pero es alimenta para- luego para- las vacas y las vacas no sé para qué y no sé qué y Vamos al final a- nos alimentan a Pero nosotros. vamos a organizar una protesta también los potros.
porque es alimento de los animales, sí, o sea, de es los como, es caballitos. que es una cadena, o sea, Mustang, por donde todos, quiera, todos por ahí. o sea, porque sí se utiliza para alimentar a las vacas, luego las vacas producen leche, con la leche, o sea, yo de lo que me he empapado, cada que me encuentro un artículo, ay Dios mío, es un mundo de información. Entonces, pues ahorita he estado tratando de limitarme un poco hacia lo que me asignaron y que ya de por sí me parece un mundo, y sobre todo porque ya, o sea, el caso de estudio ya ni parece caso de estudio, ya era un problema bastante complejo de manejar. Bueno, entonces, como ya lo sabía, este es un resumen de lo que yo estoy haciendo. Es una cadena de suministro que se compone de proveedores de materia prima y un conjunto. Yo quiero determinar yo lo que tengo es para el estado de Tennessee, que se compone de 94 counties, que son cada uno de los pequeños condados, municipios que componen el estado. De esos 94, yo tengo 31 sitios posibles que por cuestiones económicas y políticas, etcétera, etcétera, el gobierno de Estados Unidos ha determinado que de entre ellos debemos de seleccionar cuántos y cuáles son los sitios en los que yo voy a instalar una biorefinería, porque es caro, porque es esto y lo otro. Entonces mi materia prima orgánica es el switchgrass. Lo que yo considero como un parámetro incierto es la humedad y la ceniza. Evidentemente, pues al ser una planta productora de biocombustible, las biorefinerías tienen una capacidad de producción, y algo que es muy importante, debo de especificar con qué tecnología voy a producir la materia prima en biocombustible, desde que es una decisión estratégica que tengo que tomar. Ahorita les explico a qué me refiero con tecnología, y pues evidentemente tengo una demanda que satisfacer. Ahorita vamos a ver. Esto es como un esquema general, o sea, yo tengo distintos proveedores de switchgrass que en dependencia del condado en el que ellos se encuentren, pues van a tener distintos niveles de humedad y de ceniza. Entonces, lo que yo quiero es tomar mis bales, que son estos rollitos o los cubos que se van almacenando en el campo, los voy a transportar, típicamente es por medio de tráiler, y los voy a transportar hacia alguna biorefinería. Entonces lo que yo tengo que decidir es de entre este conjunto potencial, que en este caso hipotético son 4, cuáles voy a abrir y con qué tecnología voy a instalar. Esas son mis decisiones, y todo esto, bueno, ahorita les comento. Tengo para ello, tengo 2 tecnologías que son las que se han probado que funcionan mejor con el switchgrass. Aquí desconozco todos los términos químicos y todo el proceso químico que se lleva a cabo para producir la biomasa en biocombustible. A grandes rasgos yo estoy utilizando 2, que es el proceso termoquímico y el proceso bioquímico, pero lo más importante es que me han dicho: tú tienes 2 parámetros que no conoces, que es el contenido de la ceniza, que estoy denotando por delta, y el contenido de la humedad. Y resulta que, por ejemplo, para que funcione el proceso termoquímico, yo tengo que tener estos 2 niveles debajo de este umbral, es decir, menos del 1% para la ceniza y menos del 10% para la humedad. Eso es para que el proceso, como se compone y todo, me produzca bioetanol de una calidad aceptable. Lo ideal es que esté en 0 de ceniza y en 0 de humedad, y hay una relación con la calidad que se produce, pero para que el proceso como tal funcione, el termoquímico me pide esto, y el bioquímico es un poco más relajado, tiene un umbral más grande, me pide 5% de ceniza y 20% de humedad. Entonces, al anterior, por favor, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que yo estoy haciendo en el problema? Yo asumo que los bales tienen distintos niveles de humedad y de ceniza en dependencia del proveedor, pero va a resultar que si yo envío la biomasa y la biomasa no cumple con esos estándares, yo voy a tener que preprocesar la materia prima a cambio de un costo, y ese costo, en dependencia de si es humedad o de si es ceniza, pues me va a costar. Si es humedad, lo que se hace es algo que se conoce como secado mecánico. Yo me imagino como las máquinas estas del cemento que lo están batiendo, pero en este caso sería para el switchgrass, como que lo meten y lo están ahí secando, pero es un proceso. Si lo seco por 1 hora, voy a reducir el nivel de humedad en tanto por ciento, pero tengo que pagar por el hecho de tenerlo operando 1 hora, por ejemplo. Y el de ceniza, ese es un proceso que
Puede ser mecánico o con cosas químicas. Digo ceniza, pero me refiero a toda la basura inorgánica, pero ellos utilizan ese término ash. Puede ser el cribado, o sea, puedes decir que tú estás cribando la materia prima de manera que se está quedando arriba todo lo que sirve y pues te estás presuponiendo que lo que no, la materia inorgánica se va hacia abajo. Y el que es más dañino pero más efectivo es con ácidos. El problema que tiene es que cuando tú le pones a la materia prima ese tipo de ácidos, estás disminuyendo en general otras características importantes que tiene la materia prima que influyen directamente en el nivel de calidad del bioetanol. Entonces, ahora sí, lo que yo estoy haciendo, la parte en la que fue mi contribución durante este verano, es decir, bueno, voy a modelar este problema dentro de lo que pude empaparme de la literatura. Esto embona en lo que es un problema de cadena de suministro con incertidumbre. Lo que hicimos es modelarlo a través de un conjunto de escenarios. Ahorita van a ver por qué. Los escenarios en total fueron 11 escenarios los que utilizamos para diferentes niveles de humedad y de ceniza. Y lo que yo propuse es algo que en la literatura se denomina como un modelo estocástico de dos estados. ¿Cuál es la característica que tienen importante este tipo de modelos? Es que hay dos tipos de variables. El primer tipo de variable, estoy dejando todas aquellas decisiones que van a ser independientes del escenario que ocurra. ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer aquí? Pues lo que más te cuesta. ¿Y qué es lo que más te cuesta? Las biorefinerías. Por lo tanto, esa es mi decisión de primer estado, decidir cuántas y cuáles voy a abrir, de qué tamaño y cuál es la tecnología que le voy a instalar, la termoquímica o la bioquímica, sabiendo que por cada una de ellas tengo un umbral, tanto para la ceniza como para la humedad, y tengo que pagar para bajarme a esos niveles de los umbrales. Y mis decisiones de segundo estado, ahora sí, esas ya dependen del escenario en particular, y pues obviamente son las cantidades que voy a enviar. Entonces, lo que tú envías desde el proveedor hacia las biorefinerías típicamente se denomina biomasa húmeda. Ya cuando la pretratas, cuando ya bajas sus niveles de humedad y de ceniza, a este tipo de materia prima en la literatura se le conoce como biomasa seca. Entonces tengo que decidir cuánto es lo que voy a enviar, pero de eso que voy a enviar tengo que decidir también cuánto voy a preprocesar para minimizar los costos. En términos de tecnología, tienes la termodinámica y la bioquímica, sí, y con estas variables, sí, y por lo que los datos que tenías ahí, sí, aparentemente dice uno, pues mejor la bioquímica, porque tú puedes recibir material de menos calidad. Pero entonces debe de haber alguna diferencia en términos de producción. Exactamente. De la termoquímica y con respecto a la bioquímica, sobre todo sobre el rendimiento, sobre lo que rinde, y sí hay un factor, sí, hay un rendimiento de cuántos litros obtengo por una y cuántos litros de biodiesel por la otra. Entonces, bueno, modelé el problema. El problema lo modelé como un modelo lineal con variables continuas y binarias. A grandes rasgos, este tipo de modelos, bueno, se compone de una función objetivo. Como yo hablé que la incertidumbre la voy a modelar a través de escenarios, lo que estoy minimizando es el valor esperado. Por un lado tengo el costo fijo por abrir una biorefinería, y todo esto es el valor esperado por el costo de transporte, el costo de preprocesamiento y el costo operativo. El costo operativo es ya cuando tienes tu materia prima con los niveles adecuados para cada una, ahora sí cuánto te cuesta producir un litro, ya sea por una o por la otra, en términos de costos. Y los costos de preprocesamiento pues los modelamos de esta manera, de acuerdo con datos que obtuvimos de la literatura científica, pero básicamente esta función lo que te está es como particionando de si cumples humedad pero no cumples ceniza, pero cumples humedad, o no cumples ninguna de las dos. Pero básicamente esta es la manera en la que estamos cobrando el hecho de tener que hacer un preprocesamiento cuando no estamos dentro del target especificado. ¿Ok? Y hay un conjunto de restricciones que son restricciones... ¿La anterior? ¿Y por qué son 6K? Lo que pasa... ¿Quiénes son los épsilon? Los epsilon, en este caso, el delta me parece que era para la ceniza y el epsilon era para la humedad. Entonces, en este caso, lo que tú tienes aquí es el nivel, el I representa el condado,
y ese es el escenario. Entonces si el nivel de, supongamos que este es de ceniza, para el del proveedor o del BEI que te está mandando el proveedor y en el escenario ese es mayor que el umbral que tú tienes preespecificado, pero el nivel de esta ceniza, el nivel de humedad es menor que el que tienes. O sea, en este caso estás violando uno, en este caso estás violando el otro y en este caso estás incumpliendo los dos. O sea, los épsilos y los deltas son los targets y el otro valor es el parámetro estocástico, la cosa que no conoces. ¿Y esos coeficientes? ¿Cuáles? 2.46 son experimentales. Estos se obtuvieron a partir de regresiones de, digamos, de un estudio previo que se tiene. Ahorita voy a mostrar para el caso particular. Lo que pasa es que aquí me estoy yendo como que adelante con respecto al caso particular que voy a mostrar. Yo estoy centrada en el estado de Tennessee y para ese estado ya hay un conjunto de estudios previos que permitieron determinar si lo que quieres es llevar a un nivel de ceniza preespecificado, cuánto te costaría si tú quieres alcanzar ese target que tú tienes preespecificado. Entonces estas expresiones numéricas que te están contabilizando costo ya se rigen por algún estudio previo de la literatura. Entonces, bueno, hay un conjunto de restricciones que son meramente operativas. No, como que sí lo pensé, pero ya a la hora de la hora, con tanto no, pero sí lo he pensado que sería bueno, porque, sobre todo porque, por ejemplo, déjenme pienso cuál, el de humedad, ese sí tiene un costo fijo, o sea, aunque tú mandes poquita cantidad, tú ya pagas, porque tienes que traer la maquinaria y todo, porque es un servicio externo que cotizan para el secado de la biomasa. Entonces ese sí tiene como que un saltito, es el costo fijo, y luego ya un costo que va creciendo de manera proporcional en dependencia de lo que quieres bajar, del target que quieres bajar. Bueno, el problema tiene un conjunto de restricciones, son meramente operativas. Por ejemplo, aquí que quizás no hice hincapié en definir quién es la I. La I es el conjunto de proveedores, la S es el conjunto de escenarios y J es el conjunto de biorefinerías. K es la tecnología, si es la tecnología 1 o la tecnología 2. Entonces, básicamente esta restricción, por ejemplo, lo que te está diciendo es que la cantidad de biomasa húmeda que tú envías desde el condado I hacia la biorefinería J para ser utilizada con la tecnología K en el escenario S debe de ser menor o igual que la cantidad de biomasa que puede producir ese Conti bajo ese escenario. Entonces, después lo que tengo aquí es ese nivel de transformación, de que yo tenía biomasa húmeda que no cumplía con las especificaciones, y esto partiendo del hecho de que lo que afecta en volumen a la cantidad de biomasa es la humedad. La ceniza no tanto, no tiene como que un efecto significativo en el peso. Entonces esta es la transformación de biomasa húmeda a biomasa seca. Luego viene esta otra restricción que a grandes rasgos, este factor que está aquí, esta es la variable en la que tú ya alcanzaste tus targets especificados para alguna de las dos tecnologías, y luego evidentemente tienes que tener un nivel de producción, ya sea por una tecnología o por la otra, y que tú finalmente vas a tener esta cantidad, no puedes superar la capacidad que tiene definida la biorefinería, y obviamente solo puedes trabajar para biorefinerías que están abiertas. Después, de entre todos, para cada uno de tus escenarios tú tienes que cumplir con tu demanda, y por cada biorefinería no puedes decidirte por más de una capacidad, pues eso es lógico, y no puedes tener dos tecnologías a la vez, solo una tecnología operativa en el momento. ¿Son refinerías tienen solo un tipo? Sí. Nada más. Sí, porque como es algo costoso, desde el principio tienes que saber cuál es la que le vas a instalar, si la biotermoquímica o la bioquímica. A grandes rasgos tengo un conjunto de variables continuas y que es mi conjunto de variables binarias. ¿Ya? Entonces estos son ahora parámetros que se utilizan para el caso particular que yo he estado trabajando. La cantidad de biomasa disponible de cada condado lo obtuvimos a través de una base de datos del Bioenergy Knowledge Discovery Framework para el estado de Tennessee. Como ya les había mencionado, esos datos los reporta la base de datos, los tiene en toneladas secas, y entonces lo que hicimos fue, de alguna manera, pues sabiendo que la biomasa en realidad tiene un cierto nivel de humedad que está denotado por el parámetro épsilon, pues esa cantidad de biomasa seca la transformamos en la biomasa húmeda real, con el nivel de humedad real que sabemos que tiene la biomasa.
A grandes rasgos, esta es una solución que yo estoy esperando obtener. Lo que están viendo aquí es un conjunto de suppliers o de proveedores, el conjunto de biorefinerías. Tienes que decidir de entre este conjunto cuántas, que en este caso son 2, y cuáles, la segunda y la tercera vas a abrir, con qué capacidad. Por ejemplo, si tiene una capacidad 2, sea lo que sea que signifique, y una capacidad 3, y este está con la tecnología 1, la tecnología 2, envías biomasa húmeda que transformas o preprocesas hasta alcanzar un target preespecificado para cubrir la demanda total. ¿Okay? El caso de estudio, como ya lo he mencionado, se centra en el estado de Tennessee. Lo que están viendo aquí son los 31, yo tengo 94 proveedores posibles para la biomasa, que son los condados de Tennessee. De entre esos 94, 31 sitios posibles, que son los que están marcados en azul para las capacidades de las biorefinerías. Tengo 5 capacidades que estamos denotando para términos de la presentación como A, B, C, D y E, en donde la B es mayor que la A, la C es mayor que la B y así sucesivamente, es la más grande, y tengo 2 tecnologías. ¿Okay? Bueno, tengo aquí como parámetros importantes el factor de conversión de etanol, del switchgrass a etanol utilizando el proceso termoquímico, es de 226.8 litros por tonelada, y con el otro proceso, con el bioquímico, es mayor, de 378 litros por tonelada seca. Y la demanda que se quiere cubrir por año para el estado de Tennessee son 850 millones de litros. ¿Por qué? ¿De dónde salieron los 11 escenarios? Pues para determinar los 11 escenarios, lo que se hizo fue dividir el estado de Tennessee, que es básicamente un rectangulito, en 6 regiones, y lo que se utilizó fue una base de datos del National Center for Environmental Information, que está dando la proyección de las lluvias del año 2004 al 2014. Entonces, a grandes rasgos, lo que se utilizó es esta información para construir los 11 escenarios que yo estoy trabajando y poder dar una caracterización al nivel de humedad, al nivel de ceniza. Entonces, al principio se trabajó con una probabilidad igualmente, cada escenario era igualmente probable, y hay otro caso en el que se considera que el último año en realidad tiene más influencia de lo que va a ocurrir ese año, tiene más influencia de lo que ocurrió en el año inmediato anterior. Entonces, esto es lo que yo estoy utilizando para generar los escenarios. Y lo que se hizo fue tomar un artículo, los datos de un artículo del 2015 que colecciona los bales durante 75, 150 y 225 días para el estado particular de Tennessee. Se utilizó esas muestras para analizar y caracterizar el contenido de la ceniza y de la humedad en esos bales, además de otra base de datos, y finalmente se determinó que para cada una de las regiones en el estado de Tennessee, estos son los intervalos para la humedad y para la ceniza. ¿Intervalos de confianza? ¿Perdón? ¿Intervalos de confianza? No, son solo intervalos de las cantidades en las que podría variar. Por ejemplo, en esta parte, en esta región, el contenido de ceniza que va a tener un bale que provenga de aquí va a estar entre el 26 al 29% de humedad. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es pues generar mis 11 escenarios, y para eso me valgo de la tablita de los pronósticos de la lluvia. Entonces, lo que básicamente hago para generar cada uno de los escenarios que yo tengo es un número aleatorio en este intervalo que me representa el nivel de humedad o de ceniza que tiene esa región para ese proveedor. Pero son igualmente probables. Sí. Ahorita, bueno, en el primer caso me pidieron que fueran igualmente probables, pero se supone que en un caso más adelante ya si tienen la información de otra distribución de probabilidad de los escenarios, en la que se considera que un año tiene más influencia no de los 11 años hacia atrás o 10 años hacia atrás que tiene de antecedente, sino de 2 o 3 hacia atrás. Bueno, entonces para concluir, este problema como tal lo modelamos como un modelo lineal entero mixto. Lo modelé en Ciplex, en Visual C, y lo optimizamos con un optimizador, lo resolvimos con un optimizador comercial Ciplex 1260.
La cantidad de restricciones para este caso particular fue de 329, el número de variables binarias 310 y de continua 128,000. Entonces, así de verlo, el problema se veía que era un problema pequeño, porque en realidad lo que nosotros sabemos que nos pega computacionalmente son las variables binarias. Entonces yo esperaba cuando empezamos a hacer todo esto, que todo esto fuera por buen camino y que digamos, al modelarlo y tratar de obtener una solución, yo esperaba que me condujera a una solución óptima, pero después de aproximadamente 1 hora de cómputo se desborda la memoria de la computadora y se queda con un gap muy pequeño, o sea que muy probablemente la mejor solución entera factible que me está reportando sea la óptima, pero pues el solver todavía no tiene la capacidad de saber porque no está comparando con ninguna otra cosa. Entonces estamos aquí todavía trabajando en esta parte. Como conclusión estratégica en torno al problema, lo que está decidiendo es de las 31 abrir 4, 3 con la capacidad D y 1 con la capacidad E, donde E era la máxima capacidad. A todas les instala la tecnología termoquímica. Y bueno, aquí lo que ustedes pueden ver es el costo total que estamos obteniendo, y lo importante es que de entre el costo fijo y el costo variable, que se compone del transporte, preprocesamiento y operativo, el mayor lo lleva el costo fijo. ¿Qué programa está usando para esto? El Ciplex, el Branch and Bound, está haciendo dentro, hace un Branch and Pero Bound. no, una implementación comercial. Sí, es una implementación comercial. Entonces, dale la siguiente. A corto plazo, lo que en realidad todo el proyecto va hacia que el nivel de 850 millones de bioetanol, que es la demanda que yo tengo, es el nivel bajito. Hay una proyección como de 4 veces eso que se va a requerir para el 2020, y la idea es empezar a dar como estrategias para alcanzar ese nivel de producción. Entonces lo que me piden es que incorpore 2 escenarios posibles para la demanda, siendo el que tengo ahorita el de demanda baja, y la otra es darle más robustez al modelo de manera que permita considerar alguna cosa que se salga fuera de lo normal, considerar un modelo estocástico robusto. Y bueno, a largo plazo la proyección es considerar otros estados de Estados Unidos, pero pues evidentemente esto ya tendrá que implicar el desarrollo de técnicas aproximadas para resolver el problema, quizás de técnicas metaheurísticas. Y bueno, por último, ya quizás hablamos algo de esto a lo largo de las diapositivas. La idea o la tendencia sería hacia tratar de ver qué se puede hacer o qué se puede extrapolar de lo que se está haciendo en un país tan desarrollado como lo es Estados Unidos, para el caso particular de México, en particular, focalizándonos en el estado de Coahuila, que es un estado en el que ya hay, en el municipio de Monclova, algunas biorefinerías que están produciendo precisamente bioetanol, pero a través de candelilla. Entonces la idea es ver qué de lo que se está haciendo allá, o al menos en procedimientos, quizás no tanto en la materia prima que están considerando, pero ver de los que están considerando México, que son típicamente nopal, candelilla, maíz, cuáles podrían incurrir para México. Pues bueno, eso es todo.